Buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión de los lunes del Ateneo, cuyas actividades cerramos con la presencia de una personalidad como la que representa Nicolás Sartorius, a quien realmente agradecemos su presencia entre nosotros y que será presentado por Javier Caro. Recordar a todos vosotros que las actividades se abrirán nuevamente el próximo mes de octubre con una previsión que esperamos mejore a las que hemos llevado a cabo durante este año. Durante la temporada 18-19 hemos celebrado 31 sesión con conferenciantes señeros que han contribuido a mejorar nuestro conocimiento de algunos de los grandes problemas que se originan en este mundo globalizado. Seguiremos, pues, promocionando y difundiendo la educación, la cultura, la ciencia y desarrollando aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, cívicos y sociales, que son los objetivos irrenunciables de nuestra asociación. Sabemos que esta semana se cierran también otras actividades que se han venido desarrollando paralelamente a estos lunes: el club de lectura, de meditación, faladoiros, visitas guiadas a lugares emblemáticos y de interés cultural y social. Volverán también con ansias el próximo mes de octubre. Quisiera finalmente destacar las iniciativas emprendidas en colaboración con otras instituciones para promocionar determinados proyectos de ciudad que no pueden permanecer por más tiempo en el olvido. A estos aspectos tendremos que dedicar parte de nuestro tiempo, ampliarlo, consolidando nuestra relación con otros ateneos de Galicia para buscar sinergias que faciliten y simplifiquen algunas de nuestras actividades. En definitiva, seguir abriendo puertas y ventanas que permitan la entrada de nuevos aspectos a nuestras actividades sin perder nunca nuestra señal de identidad. Hasta octubre, pues, os deseamos, en nombre de la Junta Directiva, todo lo mejor. Muchas gracias. Tiene la palabra Javier. Buenas tardes. Me cabe el honor de presentar la última conferencia de la temporada, que comenzó con el doctor Mariano Barbacid y va a terminar no menos brillantemente con Nicolás Sartorius. Pocas cosas puedo yo añadir de Nicolás Sartorius que no sean de general conocimiento, salvo mi simpatía y respeto por el gran maestro de la izquierda que ha sido en mi memoria desde hace casi 50 años. Exactamente desde el proceso 1001 de 1972, que fue cuando yo tuve conciencia de que existía Nicolás Sartorius. Es decir, hace 47 años de esto. No está mal. Que no está mal. En este proceso, que fue condenado y encarcelado junto con toda la dirección de Comisiones Obreras por el hecho de existir como sindicato de trabajadores al margen del llamado sindicato vertical franquista. Así era el régimen. No se andaba con chiquitas, sin complejos, como diría el otro. Sin complejos, no tenía ningún complejo. Miembro de una familia aristocrática, Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohórquez, este es su nombre completo, nombre como un poco práctico, como puede verse para los formularios modernos. Debe ser dificilísimo poner todo este nombre. Ahí está. Hijo, nieto y bisnieto de condes es nuestro querido Nicolás. El caso es que en unos tiempos donde apostar por la libertad y la justicia, en el mejor de los casos, podía dar con tus huesos en la cárcel o en el exilio, el joven abogado, con un gran futuro por delante, como correspondía a su nacimiento y posición social, lo tira todo por la borda y se nos hace, no ya defensor de las libertades de las que hoy felizmente gozamos, sino defensor de los trabajadores y, lo que es peor, comunista. Pudo haber defendido a banqueros, constructores y grandes hoteleros, y acabó defendiendo administrativos,
albañiles y camareros. Esta osadía e insensatez de juventud le llevaría a ser un activo antifranquista, a fundar comisiones obreras, a ser miembro del Comité Central, del Comité Ejecutivo y del Secretariado del PC. Todo esto le valió detenciones y condenas en varias ocasiones. La más famosa, la del referido proceso 1001. En total pasó en la cárcel 6 años de su prometedora vida de brillante abogado. Él sí que fue un preso político. Habría que recordarle a los manipuladores que tan frívolamente utilizan esos términos en estos tiempos. Participó en las negociaciones durante la transición y fue diputado en el Congreso en 3 legislaturas por el PC e Izquierda Unida. Se incorporó a la Fundación Alternativas, de la que fue su vicepresidente ejecutivo durante 20 años, hasta 2018. Siempre fue un referente de la izquierda ilustrada, no dogmática y no sectaria, y fue pasando por las sucesivas y agotadoras crisis de esta con honestidad y el mejor juicio posible. Articulista y escritor, colabora habitualmente en el diario El País y en otras revistas de pensamiento político. Entre sus últimos libros, El final de la dictadura, La conquista de la democracia en España y el que nos trae aquí esta tarde y que da título a la conferencia, La manipulación del lenguaje. No hay ninguna novedad que la comunicación política haya sufrido a lo largo de la historia una manipulación constante y deliberada de las palabras en la que la propaganda, la ocultación o el engaño sustituyen a la verdad y la fidelidad a los hechos. El libro que hoy presentamos, este libro, magnífico libro, y que yo le recomiendo vivamente, es un pequeño, es muy pequeño, tendrá 270 páginas o algo así, 273 páginas. Es un pequeño pero extraordinario diccionario de esas manipulaciones. En total tenía ¿cuántas? 60 y pico de entradas, ¿no? 65. 65 entradas. O sea que es realmente pequeño. De estas manipulaciones en las que ingenuamente y sin darnos cuenta acabamos cayendo, utilizando el vocabulario que a su vez implica el relato que interesa al manipulador. Es decir, sin darnos cuenta estamos utilizando el relato que les interesa a ellos. A ellos digo yo, a los manipuladores. Espero que disfruten con el libro como lo he hecho yo. Querido Nicolás, bienvenido al Ateneo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queridas amigas, amigos, ante todo muchas gracias al Ateneo por haberme invitado a decir algo aquí esta tarde. Siempre es un gran placer el venir a Santiago de Compostela. La verdad es que tenéis un privilegio de vivir en esta maravillosa ciudad, que siempre me ha gustado muchísimo y en el que he tenido y tengo buenos amigos. Y muchas gracias también a las palabras de Manuel y de Javier en su presentación. Javier ha dicho cosas que yo ya no me acordaba. Porque se trata efectivamente de hablar de este libro, que se llama La manipulación del lenguaje, breve diccionario de los engaños. Es un diccionario sobre los engaños. Decía Javier que es un libro pequeño. La verdad es que a mí me ha costado muchísimo escribirlo. Cuanto más pequeño es un libro, más te cuesta escribirlo. Y por lo tanto está sintetizado lo que pienso sobre muchas cosas que pueden ver ahí en este libro. ¿Por qué he escrito yo este libro?
en este momento? Pues por un motivo que explico en la exposición de motivos del libro. Hay una exposición de motivos, porque necesita una cierta explicación, en el sentido de que en los momentos de, digamos, de crisis, y España ha vivido pues, una crisis económica fuertísima, como ustedes saben, a partir del año 2008. Ha habido una crisis también muy fuerte de tipo territorial, ¿no? Por el tema de Cataluña, por el tema de ha habido una serie de crisis políticas, económicas, sociales. Yo me di cuenta, y supongo que no solo yo, que con el fin de controlar o dominar en aquel momento, desde las esferas del poder, se estaba utilizando de manera tergiversada el lenguaje. Se estaba intentando ocultar la verdad a través de la manipulación del lenguaje, cosa que se suele hacer en momentos de crisis. Se dice muchas veces que la primera víctima de las guerras es la verdad. Pues la primera víctima también de las crisis económicas, sociales, políticas, culturales, también es la verdad. Y, evidentemente, en un momento en que en España se vivía un periodo, como he dicho, de crisis y también de corrupciones económicas que hemos vivido, como ustedes saben, ha habido un periodo de grandes corrupciones económicas, pues se estaba intentando ocultar todo esto a través de la manipulación del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje no es solo el reflejo de las cosas, no sirve solo para nombrar las cosas, sino que es una manera muy importante de ocultar la verdad, ¿no? Y al ocultar la verdad se está dificultando enormemente el transformar la realidad de lo que se trata, ¿no? De cambiar las cosas a mejor. Quien dice, yo siempre lo he defendido, que las batallas políticas se empiezan ganando o perdiendo por el lenguaje. Si pierdes la batalla del lenguaje, empiezas a perder la batalla política, la batalla cultural, la batalla de la hegemonía. Y eso es lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Por ejemplo, a partir del 2008, para poner un ejemplo para que lo entiendan mejor, saben ustedes que el mundo, Europa y España han vivido una enorme crisis económica, tan fuerte como la que hubo en los años 30, ¿no? Una grandísima crisis económica. Bueno, esta grandísima crisis económica no ha caído del cielo, no ha sido una cosa que de repente ha aparecido, no. Esta es la crisis de un sistema, ¿no? Un sistema que los americanos, que son los que suelen decir las cosas sin complejos, como decía Javier, lo llaman capitalismo, ¿no? Pero aquí en Europa y en España ya no lo llamamos capitalismo, lo llamamos economía de mercado, ¿no? Hablamos de la economía de mercado. En realidad, lo que hay debajo de la economía de mercado es la economía capitalista. ¿Pero por qué se llama economía de mercado? Bueno, porque se lo llama economía de mercado como todo el mundo piensa que es bueno que haya mercado, porque no puede existir un sistema que no haya mercado, pues es tanto como decir, mire, es que este sistema es eterno, puesto que es la economía de mercado, ¿no? Si no hay mercado, no hay... ¿Entiendes? Es una manera de ocultar, de olvidarnos, de hacer olvidar a la gente de que lo que hemos tenido durante estos tiempos tan duros que hemos pasado de la crisis económica, lo que hemos tenido es una cosa que se llama el capitalismo, y lo que ha habido es un fracaso muy serio de ese sistema, un fracaso del capitalismo. Eso se ha intentado ocultar, ¿no? Luego, en otro orden de cuestiones, por ejemplo, en el tema territorial, el tema de la crisis territorial, se nos ha lanzado un concepto que es el derecho a decidir, ¿no? Seguro que lo han oído ustedes, ¿no? Eso del derecho a decidir, ¿no? Pero claro, el derecho a decidir suena muy bien, porque ¿cómo le vas a quitar a alguien el derecho a decidir? Pero si la democracia es decidir, ¿no? Pero claro, el derecho a decidir no quiere decir nada, porque es un verbo transitivo. Es decir, un verbo transitivo quiere decir que tienes que decir otras cosas, decidir qué, cuándo, cómo, dónde. Es decir, si no, no está diciendo nada. ¿Por qué se habla de derecho a decidir? Porque evidentemente la gente lo compra, como se dice ahora, lo compra, puesto que dice, hombre, ¿cómo le vas a negar el derecho a decidir? En realidad lo que hay debajo de ese derecho a decidir
es el derecho de autodeterminación. Derecho que no está reconocido en la Constitución española, que no está reconocido en la legislación internacional de Naciones Unidas y que, por lo tanto, es difícil defender, pero es más fácil defender el derecho a decidir, ¿no? O sea, se está ocultando una realidad y se envuelve en otra, ¿no? Y así podríamos decir, bueno, yo utilizo hasta 65 ocultamientos, engaños, que se le han ido metiendo a la gente, a los que ahora me referiré, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la batalla del lenguaje para que no nos engañen. Y es el intento de este libro, intentar que la gente al leerlo entienda cómo le han intentado engañar en una serie de temas, muchos. Y todavía hay muchos más. Le decía a Javier que tengo otros 33 más que no están en este libro, ¿no? Es decir, que es que van surgiendo continuamente, ¿no? Y por lo tanto es un ajuste de cuentas con este lenguaje falaz, embustero, de estos años, ¿no? Yo voy a empezar por alguno que me parece especialmente dañino. Todo el momento actual de la crisis económica y todo el sistema económico que estamos viviendo se le llama el sistema neoliberal, ¿no? Estamos el neoliberalismo, ¿no? Claro, liberalismo pues viene de la palabra libertad, por lo tanto neoliberalismo sería la nueva libertad, ¿no? Sí. Y lo que está ocultando es que ese neoliberalismo, esa política neoliberal, lo que está haciendo es disminuir la libertad, negar la libertad. Pero claro, suena muy bien hablar de libertad cuando en realidad lo que estás haciendo es aumentando de manera enorme la desigualdad, que es lo que se ha producido durante este periodo de crisis. Ha aumentado enormemente la desigualdad a nivel mundial y a nivel europeo, y no digamos a nivel español, que somos uno de los países más desiguales de Europa, ¿no? Y sin embargo, esto lo llaman liberalismo, de libertad, etc. Cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando la desigualdad aumenta mucho, tú estás negando la libertad de la mayoría. No la libertad de que te dejen hacer, que es la libertad que defienden. A mí que me dejen hacer, que el Estado no intervenga, que lo público no intervenga, que nadie, a mí que me dejen hacer. Sí, claro, pero el problema de la libertad no es solo que te dejen hacer, también es poder hacer, ¿no? Si estás parado o ganas solamente 600 euros o mileurista de 1.000 euros, tu capacidad de poder hacer pues está muy limitada, ¿no? Por lo tanto, la libertad es también poder hacer, no solo que dejen hacer algunos, sino que pueda hacer la mayoría. Por lo tanto, cuanto aumenta la libertad, lo que estás es limitando, aumenta la desigualdad, lo que estás haciendo es limitar la libertad. O sea, no puedes escindir la libertad y la igualdad, van unidas. Por lo tanto, este es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es un tema, bueno, que ya saben ustedes que el neoliberalismo empezó con Reagan en Estados Unidos, con la señora Thatcher en Gran Bretaña, y a partir de ahí se impuso una gran corriente que era, bueno, pues lo público no vale, los impuestos hay que bajarlos, hay que privatizar las empresas, es decir, todo lo que ha sido el neoliberalismo, que es el origen de esta enorme crisis que ha venido en el año 2008, ¿no? Un aumento enorme de la desigualdad. Recortes sociales, atentando al estado de bienestar, en la sanidad, en la educación, y este tipo de recortes también es una amenaza a la democracia. Una amenaza a la democracia, y eso, en mi opinión, es lo que me ha motivado a escribir este libro, cuando he visto que, en el fondo, lo que se estaba amenazando era la propia democracia, que se la estaba vaciando de contenido. Se la estaba vaciando de contenido. No se trataba de amenazar a la democracia con golpes militares o con golpes, no, se trataba de ir vaciando el contenido de la democracia. Esta desigualdad ha llegado a niveles, y todos los autores actuales de muchos países de Europa y de Estados Unidos incluso, están diciendo que el gran problema que tiene hoy la humanidad es la desigualdad. Es el reparto absolutamente desigual de la riqueza. Hay 26 personas que tienen tanto dinero como 3.000 millones. Eso ya es un dato que indica hasta qué punto el reparto de la riqueza está siendo
una cosa insostenible. Por lo tanto, y en el caso europeo, en el caso español, podemos también encontrar muchos ejemplos de este reparto desigual de la riqueza que afecta a la libertad, afecta a la democracia y, por supuesto, al bienestar de la mayoría de la gente, ¿no? Y, ha habido un proceso durante todo este periodo, en las crisis suele suceder, de concentración de la riqueza, hasta el punto de que ahora ya en Estados Unidos hay sectores que están diciendo que la concentración de la riqueza es tan brutal que están llegando a que unos cuantos monopolios o oligopolios controlen completamente la economía. Y no solamente controlen la economía, sino que empiezan a influir de manera decisiva en las decisiones políticas, en la legislación y en las decisiones políticas. Es decir, que el poder, por eso hablo del vaciamiento de la democracia, ya no está tanto en los parlamentos, los gobiernos, o no está solo en los parlamentos y los gobiernos, sino que está en estas enormes corporaciones financieras, tecnológicas, que son auténticos estados. Es decir, nosotros decimos en la Fundación Alternativas, que es donde yo la he dirigido durante 20 años, hicimos un estudio sobre quién controlaba la riqueza en el mundo. Y llegamos, después de hacer un estudio muy minucioso de las grandes corporaciones, vimos que había 10 corporaciones por cada sector de la economía, en total 100, que controlaban prácticamente la economía del mundo. O sea, 10 empresas, 10 grandes empresas financieras o de aeronáuticas o de industrias, etcétera, o tecnológicas, hasta el punto de que hay empresas hoy en día, empresas tecnológicas sobre todo, como puede ser Google, o puede ser Amazon, o pueden ser todas estas, que tienen más volumen de negocio que los estados. Es decir, que el capital de estas empresas, los activos que tienen estas empresas son superiores a la riqueza de muchísimos estados. Por lo tanto, ese es el problema que tenemos y que, yo analizo ahí lo que quiere decir esto del neoliberalismo y cómo está afectando a la libertad y cómo está afectando a la democracia, que son cuestiones bien importantes, ¿no? Por lo tanto, lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, uno de los conceptos que yo analizo, que a mí me produce más, rechazo, es cuando he oído hablar de los paraísos fiscales. Seguro que han oído hablar ustedes de los paraísos fiscales, ¿no? Bueno, los paraísos fiscales son el infierno de la mayoría, pero los llaman paraísos para uno, infiernos para la mayoría. ¿Por qué? Porque en esos paraísos fiscales hay más dinero, en este momento, que en el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, el dinero de la humanidad, para entendernos, está en estos paraísos fiscales que están única y exclusivamente creados para no pagar impuestos, para que la gente muy rica no pague impuestos. Cuando no pagan impuestos, el resultado es evidente, y yo doy datos. Si no se paga impuestos, ¿cómo vamos a tener un estado de bienestar sólido? ¿Cómo se paga la sanidad? ¿Cómo se paga la educación, universal, gratuita, etcétera? Es decir, porque todo eso existe porque se paga impuestos. Si no se paga impuestos, no hay nada de eso. El estado de bienestar está basado en sistemas fiscales que funcionan y que son fuertes y que... Ahora, si el dinero se va a los paraísos fiscales, pues evidentemente se crea una crisis fiscal. Y eso conduce a algo que no se ha analizado mucho, pero que es muy importante, y es que el Estado somos nosotros, soy yo, ustedes, puesto que nosotros somos los acreedores del Estado, puesto que el Estado vive gracias a los impuestos que nosotros pagamos, ¿no? Nosotros con nuestros impuestos pagamos a los funcionarios, pagamos al ejército, a la policía, a todo lo que hay, lo pagamos. En el momento en que los impuestos bajan, los Estados se endeudan, para poder mantener el consumo, para poder mantener las cosas, se endeudan. Y cuando el Estado se endeuda, el Estado ya no depende tanto de ustedes, sino depende de ¿quién? De los acreedores. ¿Y quiénes son los acreedores? Ustedes han oído hablar de los mercados, cuando se dice, oye, ¿y esto cómo va a caer en los mercados? ¿Y quiénes son los mercados? Porque a mí nunca me han presentado al señor Mercado. Bueno, los mercados son esos enormes poderes financieros que son los que prestan el dinero a los estados. Por lo tanto, al Estado le empieza a preocupar tanto o más lo que opinan ustedes como lo que opinan los mercados para tomar sus decisiones.
Con lo cual, la democracia pues, se resiente, porque claro, lo lógico es que la democracia dependa de los ciudadanos, ¿no? Y solo de los ciudadanos, con los impuestos y con el voto. Pero claro, si resulta que los estados se endeudan porque no tienen suficiente dinero, España, por ejemplo, en este momento estamos cerca del 100% del Producto Interior Bruto de deuda. La deuda del Estado español está cerca del 100%, está en el 95, 96. Pero Italia está en el 130, Bélgica está en el 120. Claro, para Italia o para Bélgica o para estos estados, lo importante no es lo que opinen los ciudadanos, lo que opinan al tomar decisiones es saber qué va a opinar el banco que me está dejando el dinero, el sector financiero que me está dejando el dinero. Y si haces una política que no les gusta, pues te van a decir, oye, como hagas esa política, no te dejo más dinero. No sé si comprenden ustedes el peligro que eso significa para el sistema democrático, ¿no? Por lo tanto, los paraísos fiscales pues, son tremendos, son un ataque directo a la democracia y, por lo tanto, hay que atacarlos, hay que intentar atacarlos. Están intentando poner de acuerdo algunos estados para eso, ¿no? Y lo mismo ocurre con otras expresiones que se han utilizado mucho y que seguro que ustedes las han oído hablar, no solamente el tema de los paraísos fiscales. Seguro que ustedes han oído hablar muchas veces del dinero B, ¿no? Esto por B, esto es el dinero B, ¿no? Bueno, y yo digo, ¿pero qué se le llamará B? ¿No? Se debería llamar R, de robo, porque es un robo al Estado, pero es un robo. Entonces, el problema es que ha habido una época en que todo era dinero B, esto por B, esto por B. Y claro, por B quiere decir que no se paga impuestos, que se intenta no pagar impuestos. Si no se paga impuestos, pues claro, se resiente el estado de bienestar. Porque hay una cosa que a veces la gente no sé si se da cuenta, y es que en todo este sistema de sanidad, educación, autovías, AVEs, todo esto tiene que salir de algún sitio, y esto sale de los impuestos. Y si no hay impuestos, no hay nada de esto. Por lo tanto, todo ese tipo de cuestiones se le enmarca diciendo dinero B, se le llama dinero B. Paraísos fiscales, entramado societario. Había una que a mí me daba mucha pena porque habían engañado a mucha gente mayor. Participaciones preferentes. La gente que haya trabajado un poco en la banca sabe que las preferentes era preferente para arruinarte. Pero a la gente se le decía, no, tienes una participación preferente. A mí me vino algunas personas mayores que me dijeron, Nicolás, mira, yo tengo aquí unas preferentes. Y yo decía, vas a ver tú lo que va a pasar con tus preferentes. Claro, al final era un engaño y al final se arruinaron, ¿no? Y bueno, y lo han tenido que... Es decir, que todo era enmascarar la realidad, era en el fondo engañar a la gente, ¿no? Incluso ha habido algunos casos bastante notorios que también seguramente han oído hablar ustedes, que también porque se inventan, claro, para dominar a la gente hay que inventarse cosas para engañarla. El banco malo. ¿Han oído ustedes hablar del banco malo? Y yo decía, empecé a analizar, a ver qué es eso de un banco malo. Y luego me empecé a dar cuenta de que era el bueno. Claro, porque resulta que el banco malo era donde los activos tóxicos, los activos malos, los tóxicos de los supuestamente bancos buenos, se ponían en un banco, con un hermano siamés que tuvieras, ¿no? El colesterol que tengo, pum, te lo paso a ti. Bueno, pues aquí eran los activos tóxicos, lo que no había nada que hacer con ellos, se montaba un banco malo y se ponía en un banco. Y a este se llamaba banco malo, cuando en realidad era un banco bastante solidario, cogía la parte mala. Pero ¿cómo funcionaba el banco malo? El banco malo era con dinero nuestro, pero lo controlaba la banca privada. Es decir, era un banco en el que una parte del capital era del Estado, por lo tanto nuestra, de los impuestos, y ese banco malo se cogía todos los elementos tóxicos, con lo cual el banco que había actuado de manera torticera y que había ido a un desastre, pues lo limpiaban para que pudiera seguir haciendo sus negocios, ¿no? Con lo cual era, para la banca privada, digamos, era un negocio enorme, puesto que era con dinero público, se estaban saneando esos bancos. Estaba de una manera, para entendernos, socializando las pérdidas, ¿no? En vez de socializar las ganancias, que es lo que sería más justo, ¿no? Pues estaba socializando las pérdidas. Esto lo llamaban banco malo. En Suecia, al final, cuando vendieron todos los
activos que tenían al final han quedado más o menos empatados. Pero en España estamos perdiendo millones todavía, cientos de millones, con el famoso Banco Malo. Y ya veremos cómo acaba la película. Se ha llegado a hablar, por ejemplo, en una época determinada, para que la gente no se asustara, a lo mejor no lo sé si ustedes lo han oído, pero se llegó a hablar de crecimiento negativo. Y decía, pero bueno, ¿y cómo se puede hablar de crecimiento negativo? Es decir, era crecimiento hacia abajo, ¿no? Bueno, pero claro, si la gente se queda solo con la primera palabra, crecimiento, dice, pase lo que pase, siempre crecemos. Si las cosas van bien, crecemos hacia arriba, y si van mal, crecemos hacia abajo, pero siempre crecemos. Es decir, era realmente notable la capacidad de engañar o de intentar engañar, ¿no? Y lo mismo cuando se hablaba de congelación salarial, ¿no? Se decía congelación salarial, y decía, lo que se me estás congelando es el alma, ¿no? Porque claro, la congelación salarial no era quedarse igual, era ir para abajo, era que los precios subían más que los salarios, ¿no? Y eso lo llamaban congelación salarial. Entonces, o lo mismo, por ejemplo, las reformas estructurales. Yo me acuerdo que en mi época, y supongo que algunos de ustedes también, pues cuando yo oía hablar de reformas, siempre eran reformas hacia adelante, reformas progresistas, ¿no? Los reformistas eran los que querían... Ahora, cuando oigo hablar de reforma, me echo la mano a la cartera, porque evidentemente es siempre reforma, pero hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? El concepto de reforma ha cambiado. Ahora los reformistas son los que van para atrás y los conservadores somos los que queremos ir para adelante. Entonces, es decir, hay totalmente un cambio completamente, ¿no? Por eso se llaman las reformas estructurales. Pues fíjate lo que nos han hecho con las reformas estructurales. Bueno, hubo una época que hubo una ministra de Hacienda que cuando estaba iniciándose la gran crisis y estaba, cayendo todas las plagas de Egipto sobre la población, dijo, no, pero no os preocupéis porque empiezan a surgir brotes verdes. Yo dije, madre mía, pues menudos los brotes verdes. Si yo llegara a ser verdes, ¿qué nos hubiera ocurrido? Y bueno, siempre se utilizaban palabras de este tipo, ¿no? Y bueno, y una ya batió los récords, yo no voy a dar nombres, ¿no? Pero ustedes saben de quién me estoy refiriendo. Una que fue vicepresidenta del gobierno, era además abogado del Estado, una persona muy preparada, y en un proceso de corrupción habló de que a un personaje, ¿no? Que ahora creo que está en la cárcel, me parece, que le habían dado una indemnización en diferido simulada. ¿Se acuerdan ustedes de eso? De la indemnización en diferido simulada. Bueno, y yo, soy abogado también, y he practicado unos años la abogacía, y digo, bueno, que un abogado del Estado hable de indemnización en diferido simulada, se armó un lío. O intentó, claro, porque no era ni indemnización, ni diferida, ni simulada, no, es que era un sinvergüenza que tenían trabajando y que no sabían qué hacer con él. Entonces intentó justificar que le habían despedido y que le habían dado una indemnización en diferido simulado. No, la simulación era lo que había utilizado para todas estas cuestiones. Hay otras muchas palabras que yo utilizo en este diccionario que van un poco en esta dirección. Hubo una época ya pasada, gracias a la democracia y gracias a la lucha de todos, que fue el terrorismo, ¿no? El terrorismo de la ETA, ¿no? Ustedes se acordarán cuando había terrorismo de la ETA, hace poco, ¿no? Y entonces la prensa, la radio, todos, cuando cogían a unos, decían, es que hemos cogido a un comando legal. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué se le llama comando legal? Pero ¿cómo se puede llamar a un comando terrorista legal? Y yo irónicamente digo, es muy grave decir eso, porque lo mismo algún descerebrado se cree que es legal hacer lo que está haciendo. Con lo cual hay que tener cuidado con el lenguaje, ¿no? Es decir, legal. Comando legal, hemos cogido un comando legal. Ahora lo he leído el otro día también diciendo, era un comando legal. ¿Cómo el comando legal? Entonces, esto es muchísimas cosas que se han ido diciendo. Y ante esta situación, sobre todo de la crisis, pues ha habido, una cierta batalla ideológica, cultural, política muy seria, que ahora estamos remontando en España, en Europa, pero que durante un tiempo la verdad es que fue una derrota completa, ¿no? Puesto que ni la socialdemocracia, por un lado, ni el movimiento sindical, ni nada, pues fue capaz de afrontar esta avalancha que le vino con la crisis del 2008,
que fue pues bajar salarios, en fin, lo que he dicho del estado de bienestar, etcétera, y por lo tanto hubo una derrota importante que para ser derrotados necesitaron utilizar muchos conceptos engañosos, y eso también es lo que ha dado lugar a fenómenos que analizo en el libro y que son muy importantes, y que es el fenómeno de cómo ha crecido en estos años el nacionalismo y el populismo, ¿no? O el nacionalpopulismo, que de todo hay, ¿no? Entonces, ¿por qué esto sucede? Porque en las épocas de crisis, de económicas muy fuertes del capitalismo, siempre crecen los nacionalismos y los populismos. Si ustedes recuerdan, en los años 30 del siglo pasado, también hubo la crisis del 29, que fue una crisis la más grande que ha tenido el capitalismo, el crack del 29, que empezó también en Estados Unidos, como esta, luego pasó a Europa, etcétera. Bueno, ahí de esa crisis surgieron nada menos que el nazismo, el fascismo, el nazismo alemán, el fascismo italiano, y eso acabó en la Segunda Guerra Mundial. O sea que no es ninguna broma, las crisis a veces conducen a eso. Yo estoy seguro que esta vez no vamos a llegar a eso, ¿eh? Pero surgen fenómenos del nacionalismo, fenómenos defensivos, decir, bueno, esto de la globalización, esto de Europa, esto nos está creando muchos problemas, aquí vamos a volver otra vez a nuestra situación anterior. Ahí yo conozco gente que dice que sería mejor volver a la peseta. Y yo siempre les digo, bueno, espero que no con Franco encima, por lo menos poner a otro. Pero claro, la peseta era un confeti. Ya ven usted lo que es un confeti de feria, ¿no? Pues un confeti. Porque lo que dominaba toda la economía era el marco alemán. Nosotros nos creíamos que era la peseta, pero en el fondo era el marco alemán el que marcaba, ¿no?, lo que valían las monedas. Por lo menos ahora tenemos el euro, que tendrá sus problemas, pero bueno, por lo menos una moneda común que nos permite viajar sin necesidad de estar cambiando monedas, y además, bueno, pues es una moneda fuerte, es una moneda sólida, y es un avance importantísimo, pero hay gente que piensa que no, que sería mejor volver a la lira italiana. En Italia hay mucha gente que quiere volver a la lira, y yo siempre digo, bueno, pues eso es como darle a la manivela, pero en vez de adelante, hacia atrás, ¿no? Y por lo tanto son movimientos defensivos, conservadores, en el fondo antilustrados, reaccionarios, y en muchos casos neofascistas o de extrema derecha. Y la verdad es que en Europa, como ustedes saben, yo lo analizo en el libro, pues hay una ola en este momento de extrema derecha que ha surgido de esta crisis y que, bueno, y que está poniendo o puede poner en riesgo pues toda la construcción de la Unión Europea. La verdad es que en las últimas elecciones no han tenido un resultado tan brillante como ellos pensaban, pero bueno, tienen ya una proporción de diputados en el Parlamento Europeo, bueno, y aquí también, ¿no?, con el tema de Vox, pero bueno, se ha quedado en el 10% más o menos, pero es que en Francia son el primer partido de Francia, ¿no? Y el Brexit pues ha logrado sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Y en Italia, pues el señor Salvini, que es más o menos también de extrema derecha, pues tiene una fuerza muy considerable, es uno de los primeros partidos de Italia. Por lo tanto, han ido avanzando, y esto es un fenómeno que yo analizo y que es muy importante porque se está expandiendo. Nace en Estados Unidos. En Estados Unidos nacen cosas buenas, pero también cosas muy malas, ¿no? Cuando el señor Trump dijo aquello de América primero, yo ya me eché a temblar. Digo, pues claro, si todos decimos lo mismo, pues entonces ya es la guerra de todos contra todos. Claro, si lo primero es lo mío y nada más que lo mío, el señor Salvini de Italia lo primero, y el otro de Francia lo primero. Bueno, pues así empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ya lo decía Mitterrand, el presidente de Francia, dijo, el nacionalismo al final es la guerra. Claro, porque si cada uno es lo mío lo primero, y cada uno lo primero, y ahora empezamos con guerras comerciales entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, y yo te pongo aranceles para que tú no me vendas los productos y yo te los pongo a ti, pues así es como empiezan las guerras. Las guerras empiezan por el comercio, por los aranceles que se ponen unos a otros. Por lo tanto, eso es lo que hay que combatir si queremos que, bueno, que haya paz en Europa y que siga para adelante. Por lo tanto, el nacionalismo es un enemigo muy serio que hay que combatir porque nos puede destruir la única, en mi opinión, es una opinión muy personal mía, el único futuro que tenemos serio es la construcción europea, es construir una Europa unida, cada vez más unida políticamente, socialmente, con políticas sociales, económicas. Yo soy muy partidario de una federación europea,
porque creo que es el futuro en un mundo en donde la globalización produce o grandes, enormes países, como puede ser el caso de China, puede ser el caso de Estados Unidos, puede ser el caso de la India y otros, que son grandes países, o grandes empresas, inmensas empresas, que solo te puedes medir con ellas si tú también eres grande. Es decir, para Google, el gobierno español es un pigmeo. ¿Entiendes? Es que es así, pero no solo el español, el alemán también. A mí me invitaron hace poco en Madrid a la inauguración de un local que ha montado el banco chino más grande que hay en China, ¿no? Y nos invitaron por la fundación, habíamos hecho estudios financieros, etcétera, y nos dieron un folleto, ¿no?, de lo que era ese banco. Ese banco tenía activos superiores al Producto Interior Bruto de Alemania. Un banco. Bueno, esos son los poderes que tenemos ahí delante. Entonces, esos grandes poderes solo los puedes hacer frente si tú también tienes una capacidad de medirte con ellos. Y eso es la Unión Europea. Eso es la Unión Europea. 500 millones, más o menos, de habitantes, con un Producto Interior Bruto superior al de Estados Unidos, con una capacidad comercial superior a la de Estados Unidos, la Europa unida, pero políticamente somos bastante enanos, porque claro, no tenemos una defensa común, no tenemos una política social común, no tenemos una serie de cuestiones comunes que en cambio Estados Unidos, China, etcétera, pues lo tienen, ¿no? Por lo tanto, la solución está ahí, y medirnos con esos grandes poderes globales, porque si no jugaremos el partido. Hoy estamos metidos en una globalización creciente, una revolución digital enorme que está ahí, que nos viene encima y que es importantísima, la revolución digital, que lo va a cambiar todo. Yo creo que es más, esa revolución que estamos viviendo digital es más fuerte y más rápida que la revolución industrial y, por lo tanto, o nos ponemos al día y lo afrontamos entre todos juntos, o si no, tenemos bastante poco que hacer. Por lo tanto, esos son los grandes enemigos que tenemos en este momento. Y también lo hemos vivido también en nuestro país. Por eso, yo en este libro apuesto, porque ante la globalización, federación, ante la globalización hay que federarse a nivel de España, soy partidario del federalismo en España, desarrollo de la Constitución actual, no cambiarla, pero un desarrollo de la Constitución actual, y también una federación europea, que es lo que nos puede hacer fuertes ante grandes poderes como China, Estados Unidos, y si no, seremos satélites de unos o de otros. Por lo tanto, eso es un poco la gran cuestión que tenemos, ¿no? Y por otra parte, en el tema del populismo, que también ha habido populismos de derechas, populismos de izquierdas, populismo de centro, populismos rojos, verdes, amarillos, es decir, populismo. ¿Y qué quiere decir el populismo? Yo lo analizo en el libro, porque el populismo hay que tener cuidado con esto del populismo, porque se hace mucha demagogia, ¿no? Se puede hacer mucha demagogia. Decir, no, aquí que mande el pueblo, yo y el pueblo. Bueno, ¿y quién es el pueblo? Porque es que según la Constitución española, el pueblo somos todos, ¿no? La soberanía nacional reside en el pueblo español. Bueno, pues el rico, el pobre, el mediano, o sea, el pueblo somos todos. Entonces nadie se puede erigir en decir yo, el pueblo. Bueno, eso es el populismo, que ha habido muchos ejemplos muy negativos en Argentina, con el peronismo, en Italia con Mussolini, que se le subía a la plaza y él y el pueblo italiano. Le sobraban los partidos, los sindicatos, todo fuera. El líder y el pueblo. Bueno, eso es peligrosísimo y es antidemocrático, porque tiene que haber partidos, si no, no hay democracia, tiene que haber sindicatos, tiene que haber patronales, tiene que haber cuerpos intermedios que organizan a la gente, no puede ser el líder y el pueblo. O sea, ese populismo es muy peligroso y bueno, se ha teorizado, es los que dicen, no, ya no hay ni izquierda ni derecha. Yo cuando digo a gente que dice, no hay ni izquierda ni derecha, digo, eres de derechas. Pero bueno, eso es una broma, ¿no? Pero no tan broma. Es decir, que eso de que no hay derecha ni izquierda, que no hay clases sociales, que no hay nada, que aquí lo que hay es el pueblo, ¿no? El pueblo no, aquí hay intereses, aquí hay gente que vive de una manera y de otra, aquí hay muchas cosas muy diferentes y muy plurales, y por lo tanto toda esa pluralidad tiene que encajarse a través de organizaciones y de asociaciones, etcétera, de todo tipo, ¿no?
Y por lo tanto, yo muchas veces digo, el estado de bienestar que tenemos hoy, que gozamos hoy de cierto estado de bienestar, porque hay una sanidad pública, hay una educación pública, ¿no? Estará más o menos financiada, pero sigue existiendo, ¿no? Y lo hemos conseguido con la democracia. Y en Europa pues hay un estado social, que únicamente en Europa, porque en otros países, ni en América, ni en África, ni en ningún sitio hay estado social como hay en Europa. Eso no lo ha conseguido el pueblo, ¿no? Eso lo han conseguido partidos, sindicatos, organizaciones con muchas luchas y con mucho esfuerzo. Por lo tanto, no se puede de repente liquidar de un plumazo todo esto, ¿no? Y eso ha llevado a errores, ese populismo ha llevado a errores a veces. Yo creo que ahora se están corrigiendo, tengo esa esperanza, que yo supongo que ustedes han oído hablar, ¿no?, de que en un momento determinado se dijo, bueno, esto no vale, esto es el régimen del 78. Y decir, ¿por qué se habla del régimen del 78? Pues se habla del régimen del 78 porque en la época de Franco, en la época del dictador, se hablaba del régimen, ¿eh? Se decía, porque el régimen. Entonces, claro, se quiere hacer una especie de identificación, ¿no?, entre el régimen del 78 y aquel régimen, ¿no? Y eso no es justo, porque esta democracia que tenemos, con todas sus imperfecciones que ustedes quieran, no tiene nada que ver con la dictadura, vamos, es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y por lo tanto se hablaba del régimen del 78. O, por ejemplo, a mí una cosa que me ha molestado muchas veces y que no lo he entendido, y es una cosa que también critico en este libro, es porque una parte de la izquierda, o mucha gente en la izquierda, habla solo de Estado español, el Estado español. ¿Y por qué no hablan de España? Se utiliza mucho, ¿no?, lo del Estado español, porque el Estado español. Y yo digo, oye, el Estado español existe. Hay un Estado español como hay un Estado francés, hay un Estado italiano y hay un Estado... Todos los países tienen su Estado, pero también se llaman Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Joder, ¿y por qué no llamamos a esto España, no? Pero es que eso tiene mucha importancia, porque hay una parte de los que hablan solo de Estado español porque niegan que España sea un país, que sea una nación. Entonces, si tú quieres que te reconozcan a ti que eres una nación, por ejemplo, Cataluña, o Galicia, o el País Vasco, lo que sea, lo primero es que tienes que reconocer que también España es una nación, porque si no, si nos negamos mutuamente, nunca habrá solución a este problema. Entonces hay mucha gente que habla del Estado español, y yo siempre digo, oye, hablemos de España, si no pasa nada, ¿no? No solamente no pasa nada, es un concepto que existe desde hace muchos siglos, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso es un error, ¿no? Por lo tanto, creo que hay otras muchos conceptos que, por ejemplo, también otro que también ha surgido últimamente y que es importante aclarar. Por ejemplo, se ha oído hablar de exiliados y presos políticos, ¿no? Yo a ver que entro en todos los charcos. Exiliados y presos políticos. Bueno, yo no creo que sea lo mismo un preso político que un político preso, ¿eh? No es lo mismo. En las democracias no hay presos políticos. Hay un político que está preso porque probablemente a juicio de un tribunal o a juicio de unos jueces piensan que a lo mejor ha cometido un delito, ¿eh? Luego se verá si lo ha cometido o no, en un juicio, una sentencia, lo que sea. Pero preso político es cuando a ti te meten en la cárcel, como nos pasó a nosotros, por nuestras ideas. Por nuestras ideas. Por defender un sindicato, por lo que fuera, ¿no? Pero en una democracia eso no existe. Es decir, en cualquier sitio, en Cataluña, en el País Vasco o en Andalucía, uno puede defender que quiere ser independiente. Y lo están defendiendo todos los días. Mucha gente. Y no van a la cárcel. O sea, es decir, que no sé, lo puedes defender sin ningún problema. La cuestión es no que tú defiendas esa idea, sino que tú te saltes todas las leyes democráticas existentes, porque a los que están juzgando, los que han terminado de juzgar en Madrid, en el Tribunal Supremo, no están acusados de defender la independencia, están acusados
de un día determinado, el 6-7 de septiembre del 2017, se cepillaron la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes europeas y proclamaron la República Catalana, fuera de... Bueno, pues eso es por lo que le están juzgando, no porque defiendan la independencia, sino por haber violado normas. Por lo tanto, no es lo mismo ser un preso político, que es lo que éramos en la época de la dictadura, que ser un político preso. Son dos cosas muy diferentes. Yo creo que eso hay que tenerlo claro para que no nos confundan. Por lo tanto, creo que hay muchos conceptos que nos han ido metiendo en todos los temas. He hablado muchas veces de este tipo de cuestiones. En el tema catalán, pues se han utilizado muchas manipulaciones para llevar a la gente, por ejemplo, una que también hizo muchísimo daño, que era España nos roba. España nos roba, pero si eres parte de España, o sea, tú te robas a ti mismo. Es decir, en el España nos roba hizo un daño tremendo en Cataluña, ¿no? Y hubo un libro que escribió el señor Borrell, el ministro, diciendo los cuentos y las cuentas en Cataluña. Pero España no puede robar a Cataluña, entre otras cosas porque los territorios no se roban, serían las personas. Es decir, quien paga impuestos son las personas, no son los territorios. Por lo tanto, es imposible, ¿no? Pero, sin embargo, eso a la gente se le ha metido mucho, ¿no? El tema de España nos roba. Y esos son conceptos que la gente ha comprado en algún momento, en algunas situaciones, y que ha llevado a donde ha llevado, ¿no? A la situación que tenemos en este momento en el tema territorial, ¿no? Y la conclusión a la que yo llego en este libro, porque podríamos estar, no les voy a contar los 65 voces, no te preocupes, Javier, no le voy a meter. La conclusión a la que llego es que si nosotros queremos derrotar de alguna manera políticamente, ideológicamente, o sea, todo el tema del nacionalismo, el populismo, el secesionismo, en fin, este malestar que hay no solo en España, sino también en Europa. Los que ganaron el referéndum del Brexit en Gran Bretaña decían lo mismo. De ahí se sacó el concepto. Europa nos roba. Europa nos roba. Se le dijo a los ingleses: Inglaterra tiene que mandar todos los meses o semanas no sé cuántos millones de euros a Europa para que se lo gasten los burócratas de Bruselas. Y la gente, claro, votó en contra. Y luego el Farage, que era el líder del Brexit, dijo: no, pero si ya, eso era una mentira. Era una mentira, pues menudo daño has hecho con la mentira, todavía no saben cómo salir. Llevan años intentando salir de la Unión Europea y no lo consiguen, porque es un lío de narices. Ya veremos cómo queda Gran Bretaña, porque ese es las cosas, los referéndums los carga el diablo, como las armas, ¿no? Porque resulta que Escocia no quiere irse de Europa, ¿no? Y ya veremos qué pasa si se van, si Escocia hace un referéndum y dice que quiere estar en Europa, ¿no? Pues por Gran Bretaña se quedaría reducida a nada, ¿no? Quiere decir que se han utilizado muchas mentiras, pero el fondo de la cuestión, si queremos derrotar a ese nacionalismo, ese populismo, esa demagogia, en mi opinión tenemos que superar, y con esto voy a terminar para que luego pueda haber coloquio, tendríamos que superar y ganarle la batalla al neoliberalismo, es decir, a las políticas de austeridad y a las políticas negativas sociales que se han hecho en Europa y en España durante estos años. Si no los derrotamos, la gente dejará de creer en Europa, dejará de creer en que esto tenga una solución positiva y, por lo tanto, avanzarán fenómenos negativos. Porque cuando la gente dice Francia primero, Estados Unidos primero, España primero, etcétera, yo me defiendo, no quiero saber nada de los emigrantes, esa concepción de las cosas, es porque no se le da soluciones en positivo a los problemas que tiene. Y al no ver una solución, entonces se dice, bueno, yo me encierro en mi casa, yo me encierro en mi territorio y aquí me defiendo como pueda. Y eso es un error, porque eso ya no existe. En la globalización ya no existe. Y hay poderes muy grandes que quieren que estos países se encierren. Claro, porque no quieren tener un poder político que se mida con ellos. Para el señor Trump o para el señor Putin en Rusia o para otros, la Unión Europea les sobra. No solamente les sobra, lo ven como un adversario, como un competidor, como alguien que se puede medir con todas esas grandes empresas.
Empresas como Google o como Amazon, todas esas enormes multinacionales, estas que no pagan impuestos en Europa, ¿ustedes creen que el Estado español tiene fuerza para decirle a Google que tiene que pagar? Bueno, Google le trae sin cuidado lo que diga el Estado español. Es decir, solamente se puede medir con poderes políticos muy superiores que les pueda decir, oye, si no pagas, tú no puedes funcionar aquí. Entonces, bueno, 500 millones tienen fuerza, 40 menos. Por lo tanto, hay que derrotar a esa política. Y eso es en lo que estamos. En las últimas elecciones ha habido un avance, no muy grande, pero ha habido un avance. En primer lugar, porque en contra de los agoreros que todo lo ven negativo, casi el 80% de las españolas y españoles hemos votado en las elecciones generales. Casi el 80%. Lo que denota que la gente cree en la democracia, cree en el voto. Si no, habría habido una abstención enorme y, sin embargo, la gente ha ido a votar. En Madrid ha votado el 80% de la gente, con lo cual denota una cierta salud, una robusta, ¿no?, de que se cree en esa democracia. Y en Europa ha ocurrido otro tanto de lo mismo. Cuando se pensaba que las fuerzas nacionalistas iban a arrasar en Europa, no han podido llegar ni a un tercio del Parlamento Europeo, que hubiera sido una catástrofe, porque un tercio es lo que te permite bloquear las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, hubieran podido bloquear la política europea. No lo han conseguido. Se han quedado bastante por detrás de ese 30%. Por lo tanto, hay un reverdecer. La izquierda empieza a ganar elecciones, la gana en Finlandia, la acaba de ganar en Dinamarca, bueno, la ha ganado aquí en España, la ha ganado en otros países. Es decir, empieza a haber una reacción en contra de toda esa derechización que hubo como consecuencia de la crisis económica, y esperemos que, bueno, pues, que se siga por ahí. Yo estoy seguro que luego en el coloquio, si ustedes quieren hablar de los problemas actuales, etcétera, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes quieran, aunque no tenga a mi abogado al lado. Muchas gracias.